El tema que les vengo a presentar hoy es la inercia total como cuarto elemento del modelo Winxell. Mi nombre es Jairo Andrés Méndez Yance, soy estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma de Manizales y en la materia de Mecánica de Fluidos. Para hablar un poco del Winxell, primero tenemos que conocer cómo es. Esto es un término utilizado en medicina para explicar la forma de la onda de la presión arterial en términos de interacción entre el volumen sistólico y la densidad de la aorta. Esto es un ejemplo de cómo uno de los teoremas más conocidos, que es la copa de Arquímedes, está implementada en la medicina, pero con un término específico para poder tratar dicha enfermedad. Lo primero que podemos encontrar en Winxell, encontramos el Winxell de dos elementos, que es con una resistencia periférica y un volumen arterial total y la presión arterial. Podemos verlo en la ecuación puesta, que es de I en función de T, donde eh, PT está sobre R, más C derivada de P en función de T sobre el tiempo, donde I en función de T es el flujo de entrada volumétrico y este se mide en unidad de tiempo, por volumen por unidad de tiempo, donde P en función de T es la presión con respecto al tiempo y C es la relación del volumen entre la presión de Winxell para la presión de Winxell y R es la resistencia relacionada en el flujo de salida con presión de fluido. Eh, el flujo de entrada volumétrico debe ser igual a la suma del volumen almacenado en el elemento capacitivo y el flujo de salida volumétrico a través del flujo resistivo. Después encontramos el Winxell de tres elementos, que pues adopta la impedancia característica de la aorta y agregamos una resistencia más, que es la resistencia característica de R sub 1, y mientras que R sub 2 representa la resistencia periférica. Este, este modelo eh, implementó la impedancia característica de la aorta para que fuera un poco más acertado a lo que sería completamente en un ser humano. Y después encontramos el Winxell de cuatro elementos, que es el que vamos a estudiar en este documento, que es donde pues el modelo de tres elementos subestima el cumplimiento de la impedancia y pues en el de cuatro elementos incluimos un inductor L que pues tiene unidades de masa. Estas unidades de masa generalmente se representan con M sobre L a la 4 en el comportamiento proximal, pues representado en un circuito. Eh, Hay que tener en cuenta la inercia del fluido sanguíneo y pues esto se expresa en los modelos de dos y tres elementos. Pues ya hablando de la metodología como tal del estudio, pues encontramos que los primeros datos expuestos fueron en animales, pues tratando de medir la presión de la aorta ascendente y el flujo del fluido en función del tiempo. Pues esto se midió en 7 perros. Estos perros tenían el pecho cerrado hacia abajo y todo el tiempo estaban bajo anestesia y pues se obtuvieron algunos estudios, los estudios anteriores a los estudios presentes. Pues la presión se determinó mediante una punta de catéter y el flujo mediante un sensor electromagnético alrededor de la aorta ascendente. Pues estos sensores se implantaron de 7 a 10 días antes de los experimentos y pues eh, los, los detalles pueden encontrarse en el estudio original. Y después se hicieron los datos en humanos, ya en personas, donde pues se caracterizaron dos tipos de latido. El latido tipo A, que es característico en un sujeto con reflexiones de onda argumentadas, y el de tipo C, que es típico en un sujeto con reflexiones pequeñas y tardías, donde pues al aplicarse el método de Winxell de cuatro elementos, la inercia de un segmento arterial cónico de L sub i fue evaluado como L sub i, como lo podemos ver en la ecuación, donde encontramos la densidad de la sangre, la longitud del segmento, la área por sección transversal, el coeficiente y el coeficiente que cuenta, pues el perfil de velocidad del fluido dado por la teoría
Wormser. Y pues como se concluyó que pues el RP total del modelo distributivo se obtuvo sumando las revoluciones paralelas de los órganos y pues el coeficiente que pues tiene en cuenta el perfil de velocidad, pues se distribuyó en los cálculos sumando las complacencias del volumen en todos los segmentos arteriales. Muchísimas gracias.